Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre, seleccioné 5 libros acerca de monstruos y terror y horror con la intención de celebrar el Halloween. Al final es una festividad que nos permite reflexionar o nos permite volver a encontrarnos con nuestros monstruos favoritos. Y bueno, antes de comenzar me gustaría que entendiéramos que este fenómeno de los monstruos o del terror, pues no es un fenómeno tan nuevo. Ahorita voy a seleccionar 5 clásicos y los 5 clásicos básicamente son del siglo XIX porque digamos que las grandes, las primeras publicaciones de monstruos se hicieron básicamente durante el periodo gótico o durante el periodo romántico porque pues, antes pertenecían digamos como al habla popular pero no se publicaban esos cuentos. Y bueno, al final deberíamos de comenzar por revalorar estos clásicos de nuestros monstruos favoritos y revalorar la idea de que el miedo pues, juega parte de nuestra diversión. Es una manera de entretenernos, por eso vemos películas de terror o por eso leemos libros relacionados contra este tipo de cosas. Recordemos que los monstruos son pues una interpretación de nosotros mismos. Nosotros mismos somos lo verdaderamente monstruoso y en la Edad Media o en el Romanticismo y en el periodo gótico, pues estos monstruos se volvieron como una respuesta en contra de la hipermodernización, en contra de la hiperracionalización. Y bueno, yo tuve el gusto de leer muchos de estos textos durante mi adolescencia, creo que fueron mis primeros libros y ahora pues es un buen momento como para recordarlos. Pero antes de que comencemos con esta lista de libros que seleccioné, me gustaría que me regalaran un like. Ya saben que a usted no le cuesta nada, simplemente tiene que aplastar ahí la manita. A mí me sirve un montón y hacemos del YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Me gusta también que me comente, me recomiende libros. Yo en realidad ya reflexionando no sé mucho sobre novelas de terror, pero sin duda me servirían de mucho. Me gustaría también que se suscribiera y le quiero decir que en la parte de abajo, en los comentarios, dejé pues los libros para que si le interesa o le gusta alguno los pueda comprar en Mercado Libre. Miren, vamos a comenzar con pues mostrándolos, porque ya saben, estos son 3 de los 5, porque pues eso nos va a permitir ir conociendo un poquito más acerca de nuestros monstruos favoritos. Me gustaría comenzar con una novela que yo leí cuando tenía como 16 años y que fue una verdadera joya y que todavía la sigo recordando con mucho cariño. Y estoy hablando nada más nada menos que de H.P. Lovecraft. Estoy hablando de una novela que se llama, no sé si se alcance a ver ahí, que se llama El horror de Dunwich, que es una cosa extrañísima como casi todo lo que escribe Lovecraft. Y básicamente es pues un pueblo alejadísimo en Massachusetts, en donde de la nada una familia tiene un niño que prácticamente es una bestia así monstruosa y horrible, que empieza a practicar ciertos ritos y esos ritos se supone que van a traer ciertos monstruos que van a devorar al mundo y prácticamente en este pueblo se desarrolla o se empieza a desarrollar el apocalipsis y como siempre hay una serie de maestros universitarios que están intentando detener el nacimiento de este apocalipsis desarrollado en un pueblo a la mitad de la nada y pues, nos permite la obra reflexionar acerca de pues, qué tan perturbador puede ser estos pueblos escondidos de la mano de Dios. Y H.P. Lovecraft empieza pues, a explorar como lo desconocido, como no todo lo que conocemos, no todo tiene razón. Y a la par nos empieza a dilucidar la locura de los personajes. Verdaderamente el principio es fantástico. Y vale la pena mencionar que esta obra de Lovecraft, que a mí me gusta muchísimo, aparte de varias más, pueden estar relacionadas básicamente con la locura, puede estar relacionado con lo desconocido, puede estar relacionado con lo desagradable y hay una infinidad de cosas, hay un cómic, hay un videojuego y es sin duda el maestro del terror psicológico. Verdaderamente es una obra fantástica, yo ahora que la recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, vamos a hablar después de eso de una obra que pues, corren muchos mitos en torno a ella.
Estamos hablando de esta joya que está aquí, que se llama Frankenstein de Mary Shelley. Una obra que dentro de los mitos, aquí está, ya ven que esto de las computadoras, este es el... Oh, siempre se mueven, siempre salen mal algo. Miren, Frankenstein de Mary Shelley es una obra que se publicó en el siglo XIX, en 1818. Es una obra que seguramente inaugura el gótico, inaugura la ciencia ficción. Y a mí me gusta formalmente porque es la historia de un científico que pues, empieza a reconstruir un cuerpo a partir de tomar cuerpos de distintas partes. Y la electricidad juega un papel importantísimo dentro de esta historia porque, como todos saben, en el siglo XIX se empezaron a hacer experimentos con la electricidad y se creía que la electricidad podía resucitar los cuerpos. Vale la pena reflexionar que una vez que este personaje es creado, pues es abandonado, y a la paz de ser abandonado, pues es rechazado infinitamente por la sociedad, y se empieza a desarrollar una temática muy extraña reflexionando sobre pues cómo un personaje depende básicamente de sus cualidades, de sus entornos formales, y está escrita en un género epistolar. En un género epistolar quiere decir que se usan diarios, periódicos, fragmentos de historias personales con la intención de darle muchísimo más misterio. Es considerada parte de la maestra, o por ejemplo la matriz del cuento gótico, pues es también considerada una obra fundamental de la ciencia ficción, en donde reflexiona cuáles son los límites que tiene pues la ciencia, hasta qué punto la ciencia debería de tener pues una limitante formal. Vamos con el cuento número 3, vamos a hablar de El Orla, que está aquí, de Guy de Maupassant. Yo la leí en francés, pero se consigue muy fácil en español, y es una novela de terror psicológico en donde un hombre es seguido por una presencia, o bueno, eso asegura él, y esa presencia pues, es invisible, es maligna y desarrolla una serie de tensiones y de paranoia en torno a todo esto del personaje, que insiste en que está siendo siempre observado. Vale la pena mencionar que Guy de Maupassant, que es un autor francés también del romanticismo y del periodo gótico, pues nos deja ver la decadencia física y mental de una persona, que eso es lo verdaderamente terrorífico, en mi opinión, como ver hasta dónde puede llegar la mente de un ser humano, o hasta dónde se puede pues descomponer, y nos permite también reflexionar sobre la realidad y la naturaleza de lo humano, a partir de que uno puede ser su peor enemigo. Y esta tensión paranoica del personaje todo el tiempo estando pensando que alguien lo está viendo, lo quiere hacer daño, es una verdadera maravilla. Bueno, nos vamos con el cuarto cuento. Lo tengo que poner así porque desgraciadamente no lo tengo en versión física, que es esto que está aquí. Espero no se mueva como el anterior, que dice El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Y bueno, miren, El corazón del actor de Edgar Allan Poe es también una obra relacionada con el género gótico. Está relacionada con estas novelas del terror psicológico y de la obsesión mental, que como ustedes se pueden darse cuenta, es una de las cosas que más me gustan a mí dentro del mundo de la literatura de terror. El hecho de que alguien puede hacerse daño a sí mismo con su propia mente. Fue publicada originalmente en 1843. Está narrada en primera persona y básicamente cuenta el crimen de un joven en contra de un anciano, que termina descuartizándolo y metiéndolo debajo del suelo de una casa, y él está obsesionado en que se escuchan los latidos de esta persona. Así hasta que Edgar Allan Poe, con excelente maestría, nos permite analizar pues el fenómeno de la culpa, de la paranoia, y esa fijación constante de que tarde o temprano tiene que ser delatado por el ruido del anciano que está debajo de la casa. La obra nos permite también reflexionar sobre la culpa y sobre cómo la cordura es una cosa que estamos así a la nada de volvernos prácticamente locos. Y a mí ese tipo de cosas pues me parecen verdaderamente genialidades. Y bueno, para terminar, dejé posiblemente al último lo mejor, que es esto que está aquí. Miren, no se alcanza a ver, claro que se alcanza a ver. Se llama Drácula de Bram Stoker.
y básicamente es la obra maestra para muchos del gótico, incluyendo a mí. Una obra súper compleja no que sea difícil de leer, sino que está muy bien organizada desde principio a fin. Se publicó en 1891, es un autor irlandés y básicamente tiene mucha influencia de Frankenstein por el sentido en el que está armado. Es una novela epistolar en donde diarios, cartas y periódicos nos permiten ver el desarrollo de este conde devorador de personas y comedor de sangre, que parte desde Transilvania con la intención de llegar a Londres, en donde desarrolla un triángulo amoroso, que no les voy a decir más para no arruinarles la historia, pero nos damos cuenta de que pues Drácula, más allá de ser un hombre al que le gusta comer sangre humana, pues es una metáfora de muchas cosas, una metáfora de lo desconocido, una metáfora del deseo sexual, y verdaderamente el trabajo de Bram Stoker como narrador es fantástico. Pero bueno, me gustaría que usted me comentara, recomiéndeme libros, yo verdaderamente no sé mucho. Hoy hablamos sobre monstruos clásicos y ahí lo dejo a su deseo de poder compartir lo que sabe. Me gustaría que me regalara un like. Ya sabe que si me regala un like a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. Me gustaría también que se suscribiera al canal, lo venimos haciendo súper bien. Y recuerde que los libros están aquí abajo en la descripción por si les interesa comprarlos, están en Mercado Libre. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Chao.